Sí, muchas gracias, Frank. Buenas noches, familia. Pues bueno, como ya comentaba Frank, un privilegio estar aquí con ustedes esta noche. Compartir este devocional es obviamente un privilegio y a la misma vez un desafío, ¿no? Pero para eso estamos aquí en la iglesia, para crecer. Y es increíble poder compartir este material que nuestro hermano Tim Summerlin tenía preparado. Como mencionaba Frank, Carlita y yo acabamos de culminar el quinto semestre de la Escuela de Misiones, nos falta uno más. Pedimos muchas sus oraciones, nos estaríamos graduando con el favor de Dios en el mes de diciembre y mucho de lo que Carlita y yo hemos vivido y cosechado ha sido gracias a sus oraciones, a su amistad, a su consejo, a su disposición de orar y llorar con nosotros, literalmente, y nos sentimos muy agradecidos, muy bendecidos de tenerlos en nuestra vida. Bueno, la clase que tomamos con Tim Summerlin se llama Principios de la Consejería Bíblica. Este mes, como ya bien decía Frank, es el mes de la salud emocional. Entonces, cubrimos nosotros con Tim 10 temas. Es aproximadamente entre 30 y 40 horas de clase. En este mes vamos a cubrir 4 temas de esos 10 y obviamente lo vamos a condensar lo más posible para que tú puedas tener este material que sea de bendición para tu vida y lo vamos a condensar en 4 clases de 30 a 35 minutos aproximadamente. Así es que es una bendición nuevamente poder ser parte de este programa. ¿Qué quiero decirte esta noche? Mira, primero que nada, quiero hablarte de lo que vamos a estar cubriendo en los meses de julio, los miércoles. En la sesión número 1, el día de hoy veremos lo que es la consejería pastoral. La sesión número 2, vamos a hablar el próximo miércoles de la inteligencia emocional. La sesión número 3, una consejería breve y enfocada a la solución. Y finalmente la sesión número 4, el viaje a través del duelo, ¿no? Muchos, obviamente, vivimos con estas situaciones de nuestras emociones, de que necesitamos ser aconsejados al tomar decisiones. Tenemos situaciones en el matrimonio, situaciones se presentan aún en el día a día. Y es súper importante que nosotros estemos preparados para saber cómo enfrentar esas situaciones que nadie estamos exentos, como es el duelo, el divorcio, situaciones en la familia, ¿no? Algo que yo quiero animarte esta noche, quiero apelar a tu mente y a tu corazón. Quizás para ti llevas muchos años en la fe, no es el primer taller que tomas de consejería o de salud emocional, y tú dices, bueno, 90% de este material yo ya lo conozco. Yo quiero hablar a ese 10% de tu corazón. Yo quiero hablar que en tu corazón pueda ser transformado. Sabes, es en las pequeñas conversaciones, en las pequeñas frases que a veces escuchamos en un sermón, que nuestra vida muchas veces es transformada y empezamos a tomar decisiones. Yo recuerdo en el 2017 recibir una llamada de un hermano de la región Zapopan, Napo. Necesitamos que regreses a Zapopan. Yo estaba sirviendo en Tlajomulco en ese momento. Y esa pequeña decisión de regresar a Zapopan, servir, una decisión pequeña de tomar un taller, un devocional, empezar a servir en otra capacidad, nos fue llevando a Carlita y a mí a donde estamos el día de hoy de estar sirviendo en la escuela en Colima y en la escuela de misiones. Así es que esta noche quiero apelar a tu mente y a tu corazón. En esta diapositiva tú ves un par de libros, quiero recomendártelos si no los has leído. Se llaman El Pastor y la Consejería. Increíble libro, súper práctico. No ocupas ser un ministro o un pastor para leerlo. Te va a ayudar en tus grupos pequeños, te va a ayudar a aconsejar de una manera más bíblica. Y el segundo libro, que es de nuestro hermano Tim Summerlin, Viaje a través del duelo, que será la 4ª clase, la 4ª sesión que Lauro nos está dando. Ok, ¿qué vamos a cubrir esta noche? Mira, algo que tenemos que entender primero que nada es que la iglesia es el mejor lugar. ¿Para qué? Para ser sanados y recibir la consejería. No hay otro lugar tan increíble como la iglesia. Es un lugar donde tú y yo podemos hablar abiertamente, donde hay confidencialidad, pero también donde hay un desafío y un llamado a nuestro corazón a ser transformados. En muchos lugares hay gente que paga por simplemente un consejero o alguien que lo escuche, un psicólogo, pero no necesariamente que lo ayude espiritualmente a dar pasos, es acercarse a Dios. Entonces, la iglesia, quiero que tengas en mente, es el mejor lugar para ser sanados y para recibir consejería. Algo también que es importante recordar cada uno de nosotros cuando llegamos a la fe, cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos muchas veces ya rotos, ya sea por nuestras propias decisiones, nuestros propios pecados o por los pecados de otras personas, ¿no?
Y aquí en esta imagen tú puedes ver a la mujer, obviamente, que fue hallada en adulterio. Cuando Jesús la encuentra, ella estaba viviendo una vida en inmoralidad, pero no fue el caso de ella nada más, así fue también el caso de Leví, Mateo, que era un recaudador de impuestos, fue el caso de la mujer al lado del pozo que le dice, ¿cuántos esposos tienes, no? En Samaria, ¿te acuerdas? La mujer samaritana, pues no tengo ni uno ni dos y con el que vivo ni siquiera es mi esposo, ¿no? Ya había tenido infinidad de relaciones matrimoniales y con la persona que se encontraba en ese momento no era ni siquiera su esposo, estaba viviendo en inmoralidad sexual. Jesús nos encuentra a cada uno de nosotros y cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a la fe, llegamos rotos nuevamente, ya sea por nuestras decisiones o por el pecado de alguna otra persona. Esta noche hablaremos de la consejería pastoral. Muchas veces cuando pensamos en consejería pastoral pensamos que es algo que el pastor o el ministro hace hacia los miembros de su iglesia. Yo hoy quiero que tú lo veas de un concepto diferente. ¿A qué voy con esto? Cuando se viene en mente este término de consejería pastoral, pensamos quizás Frank, quizás Fer, quizás Lauro, mi hermano Manolo, Martín, todos los hermanos que en alguna manera estamos involucrados en el liderazgo. Pero adivina que cada uno de nosotros estamos llamados a ser consejeros. Todos somos consejeros, buenos o malos, que nos interesamos en la vida de las personas o que somos indiferentes. Quizás habrías escuchado ya en nuestros estudios de principios básicos que la palabra unos a otros aparece en el Nuevo Testamento más de 56 veces. Algo que a mí me impresiona es que la palabra consejero también aparece en el Nuevo Testamento y adivina que más de 46 veces. Más de 46 veces y ahorita esta noche vamos a visitar algunos de esos pasajes donde la palabra de Dios nos da instrucción de que seamos consejeros los unos para los otros. El desafío para nosotros es que cuando salimos de un consejo, tenemos dos opciones, o correr hacia Dios o correr de Él. Es decir, vamos a correr de Dios, nos vamos a apartar de Dios en dirección opuesta a donde Él está, o vamos a correr hacia Él por su consuelo, por su consejo, por su dirección. Y la meta de este taller que vamos a llevar en el mes de julio es obviamente que aprendamos a aconsejar como Jesús lo hizo. Es decir, muchas veces damos consejos, bueno, pues yo recuerdo que mi comadre, y yo me acuerdo que el compadre cuando vivió esta situación, o mi tío o la tía, lo resolvieron de tal o cual manera. Pero esta noche yo quiero nuevamente llegar a tu corazón y que tú te vayas con la meta de que yo necesito empezar a ser un consejero y ser un consejero a la manera de Jesús. Quiero llevarte a Romanos, capítulo 15, versículo 14. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad. ¿Abundan en qué? En conocimiento. ¿Y están capacitados para qué? Para instruirse unos a otros. La palabra instruirse, si la ves en otras traducciones, también puede traducirse como aconsejarse. Y de hecho podríamos reemplazar perfectamente ahí la palabra y están capacitados para aconsejarse unos a otros. Qué increíble que tú y yo podamos aconsejarnos. Oye, hermano, ¿qué piensas sobre esta tal o cual situación? Veo que tus hijos van en una etapa más avanzada que los míos. ¿Hay algún consejo? ¿Hay algún libro? ¿Hay algo que me pueda ayudar a ser un mejor padre, un mejor cónyuge, un mejor amigo? Yo algo que reconozco y lo he platicado con muchos de los varones, hermanos que Dios ha puesto cerca en mi vida, es que yo por naturaleza no soy un buen amigo. Yo soy alguien que conoce a la gente, que se memoriza el nombre pronto, me puedo aprender tu nombre, podemos tener algo en común, pero yo ser amigo no se me da por facilidad. Yo necesito llevar mi corazón a los pies de Jesús, a los pies de Dios, para decirle, Dios, yo no soy ese amigo, pero quiero ser ese amigo para mis hermanos. No se me da por naturaleza, pero quiero. Y en este proceso que vamos a vivir es importante que el apóstol Pablo reconoce que en nosotros abunda el conocimiento y que debemos estar siempre capacitados para instruirnos unos a otros. Mira lo que dice ahora en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo del 11 al 16. Muchos de nosotros ya conocemos este pasaje y lo identificamos con los roles que pueden desempeñarse dentro de la iglesia, pero fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas
y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura ¿de quién? De Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí y para allá, por todo viento de enseñanza y por la cual astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Qué increíble pasaje. Pero ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Cuál es la enseñanza? Primero que nada, que debemos de convertirnos en mejores consejeros. Tú y yo probablemente ya somos consejeros. Oye, ¿qué piensas si compro una casa nueva? No sé, pues dale, tienes lo del enganche, pero quizás ni siquiera es nuestra área, ¿no? De experiencia o no somos expertos. Sin embargo, si pudiésemos tener un poquito más conocimiento en esa área, nos convertiríamos en mejores consejeros, tú y yo. Debemos también capacitarnos para la obra de Dios. Dice, capacitándonos para todo obra, todo servicio a Dios. ¿Con qué finalidad? Bueno, de llegar a la unidad en la fe. Algo que tú y yo debemos estar interesados es en buscar la unidad. Dios creó la unidad, nosotros no necesitamos crearla, pero es parte del pueblo de Dios el mantener la unidad en la fe en Cristo. Y es increíble, los salmos los dicen, es increíble ver cómo los hermanos viven en armonía, cómo hay esa unidad, esa confraternidad en el cuerpo de Cristo. Es increíble cuando la palabra de Dios tú y yo la vivimos. Pero esa unidad nos debe llevar también al conocimiento del Hijo de Dios, a vivir la verdad en amor y así todos creceremos, ¿no? Muchas veces cuando un creyente deja de servir a Dios, lo hace obviamente porque no lidió con una situación de manera correcta, ya sea fuera o dentro de la iglesia. Nuestro corazón se empieza a endurecer y lejos de platicar y externar lo que estamos viviendo, esas emociones que son reales, que son válidas, nos quedamos y nos lo guardamos para nosotros mismos y llenamos, como muchas veces decimos, ese saco de piedrita, ¿no? Y una y otra y otra, y cuando nos percatamos estallamos, ya no queremos servir, ya no queremos dar, estamos en ese déficit emocional y espiritual, porque si nosotros no nos llenamos de Dios y estamos dando de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias energías, de nuestros propios recursos. Yo muchas veces me he preguntado en Colima, bueno, yo estoy aquí y estoy con el corazón y el deseo de animar a mis hermanos y a mis hermanas. Pero muchas veces le he preguntado yo a Dios, ¿y a mí quién me anima? Y Dios me contesta, no, pues yo te animo a ti. Yo soy suficiente para ti. Y yo veo cuando yo me lleno de Dios primeramente, para después ir a dar a mis hermanos, soy un hombre diferente, pero cuando doy conforme a mis fuerzas y mis capacidades, tengo límite y entro en un déficit espiritual. Me frustro, me canso, me irrito con la gente, me molesto, digo, ellos no me aprecian, ellos no saben, ellos no me agradecen, y estoy dando, y cuando yo voy a recibir. Pero esta noche yo quiero decirte, iglesia, nuevamente reafirmar que la iglesia es el mejor lugar para que la consejería suceda, pero de una manera espiritual. Muchas veces a lo mejor escucharás a algún consejero secular decir, bueno, si tu matrimonio no está funcionando, pues ¿qué haces ahí, no? Cuando dentro de la iglesia quizás haya una esperanza, una escritura, un pasaje que te aliente de eh, ámense, perdónense, sopórtense, ayúdense. Y el consejo, obviamente, cuando viene de la palabra de Dios, es un consejo más completo. Para que esto suceda, la clave es que debe ser conforme a la palabra de Dios. Y quiero leerte unos pasajes en Salmo 119, donde encontramos instrucción al respecto. Fíjate lo que dice el versículo 28. De angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Algo que debemos de entender es que el día a día nos va a siempre angustiar. Nos va a traer situaciones donde
Muchas veces te dicen, oye, el dólar ya subió, el dólar ya bajó, el huevo ya subió, el huevo no ha bajado, y nos angustiamos. Y algo que tenemos que saber es que cuando vamos a encontrar, donde vamos a encontrar fortaleza y donde vamos a encontrar sustentamiento es en la palabra de Dios. Es acercándonos en nuestra relación personal con Dios. Debemos encontrar entendimiento y fortaleza. ¿Ok? Fíjate lo que dice el versículo 52 ahora. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ello. ¿Dónde encuentro yo mi consuelo? No en la novela, no en un pasaje, un libro de poesía, en la palabra de Dios. Encuentro consuelo en su palabra. Encontramos consuelo para vivir un duelo, la pérdida de un familiar. Ayer nos enteramos, muchos de nosotros, que nuestro hermano Juanito perdió a su abuelito, que es esposo de nuestra hermana Paula y papá de nuestra hermana Bere. Y estoy seguro que este momento que ellos están viviendo, ellos deben de encontrar consuelo para vivir este duelo. Muchas veces es a través de un abuso, ya sea en tu infancia, en tu adolescencia, pero aún como adultos sufrimos abusos verbales, abusos en el trabajo, ¿verdad? Jefes prepotentes. Nuestro consuelo viene de Dios. La vida muchas veces es injusta, iglesia. En alguna ocasión decía que pensar que la vida no nos va a tocar o va a ser buena con nosotros porque somos cristianos, es como pensar que un tigre no se va a comer a una persona simplemente porque la persona es vegetariana. ¿Sabes qué? A la persona y al tigre no le interesa que la persona sea vegetariana. Y al mundo no le interesa que tú y yo seamos cristianos o conocedores de la palabra. El mundo te va a devorar. La vida muchas veces va a ser injusta. Y tú y yo tenemos que estar preparados lo mejor posible para enfrentar todo esto acorde a la palabra de Dios. Si es acorde a nuestras emociones, somos una montaña rusa. Por la mañana queremos todo, ganar el mundo para Dios, para Cristo, y por la noche no sabemos si queremos ir siquiera el domingo al servicio. Y es una montaña rusa de emociones, pero cuando nuestras decisiones son basadas en la palabra de Dios, podemos encontrar ese consuelo. Fíjate lo que dice el versículo 72 ahora. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Dirigir a la persona hacia Dios es lo que nos va a ayudar. Cuando tú estás siendo un consejero, cuando tú estás dando el consejo, la mayoría de las veces, no sé si te pasa, queremos arreglar a la persona. Si la persona fuma, queremos que la persona deje de fumar. Si la persona maldice, utiliza malas palabras, queremos que deje de decir. Y con eso creemos que algo externo está, o interno está cambiando, cuando en realidad puede ser algo que nada más sea externo, un comportamiento externo, pero internamente todavía hay una batalla y la persona no ha rendido su vida a Dios. Versículo 130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento ¿a quién? Al sencillo. La Biblia, familia, se revela a las personas y a la gente sencilla, no al erudito, no al que se siente muy, sino a las personas sencillas y de corazón humilde. Mira, nos compartía nuestro hermano Tim Summerlin en ese taller que la Biblia está escrita prácticamente para una persona que tiene una capacidad o llegó hasta el 5º grado de primaria. Es decir, no ocupas doctorados, no ocupas maestría o una licenciatura para entender la palabra de Dios. ¿Sabes qué ocupas? Un corazón humilde, ser una gente sencilla. Eso es lo que ocupas. Y platicaba este fin de semana que estaba allá en Guadalajara con un hermano, me decía cómo muchas veces platicábamos, gente conoce la palabra y lejos de eso humillarnos o traernos a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, nos ensalza y decimos, ¿sabes qué es que qué voy a aprender de ti? ¿Sabes qué es que tú eres el líder de la charla? Tú diriges mi región. Si yo tengo más tiempo en la fe, ¿yo qué voy a aprender de ti? Y eso te habla de un corazón orgulloso, duro, y que lejos de conocer la palabra intelectualmente, su corazón está lejos de Cristo. Y yo quiero animarte que si ese ha sido tu corazón, que tú puedas ser transformado a través de la palabra. Yo entiendo quién soy delante de Dios. Eso debe traerme a un lugar de posición, a un lugar de sencillez y de corazón humilde. Finalmente, fíjate lo que dice el versículo 140 y el 96. 140 nos dice, tus promesas han superado muchas pruebas. ¡Wow! Por eso tu siervo las ama. ¿Sabes qué? La Biblia es sustentable.
La Biblia no ha existido por 20 días, ni por 20 años, ni por los últimos 50 años. La Biblia ha existido por décadas y por siglos y siglos. La Biblia es sustentable, ha superado infinidad de pruebas. ¿Tú quieres ayudar a alguien? Usa la Biblia siempre al aconsejar, no tus pensamientos, no lo que cierta persona escuchó en la radio o cierto conductor de programa que dices, bueno, mis pensamientos se alinean con los de él y le voy a meter aquí un poquito de metafísica y un poquito de yoga y un poquito de flores de Bach y de Reiki y aquí le vamos a echar su mezcolanza para que ya mi hermano se aliviane, ¿no? Que ya salga de este bache. No, no funciona así. Cuando tú vas a aconsejar, aconseja conforme a la palabra de Dios. Cualquier enseñanza externa a la palabra de Dios es como si quisiéramos ayudarle. ¿Sabes qué, Dios? Tu palabra está incompleta. Déjame, te echo la mano. Te falta un poquito más, unos versículos, y aquí yo los traigo. No funciona así. Versículo 96 nos dice, he visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Los mandamientos no tienen límites. La palabra de Dios no tiene límite. Tú sabes que puede ayudarte en tu matrimonio, que puede ayudarte en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, en cualquier área de la vida que tú puedas ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a traer claridad y dirección. Me encanta, ¿no? Porque la Biblia quizás no habla acerca del noviazgo, pero habla acerca del matrimonio y de las relaciones entre hermanos. Entonces, si yo no soy un hombre casado, soy un hombre soltero, yo sé cómo tratar a mis hermanas con respeto. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice. Y aunque yo sigo en una relación de noviazgo, yo sé cómo tratarla porque si no soy un hombre casado, soy un hombre soltero y sé cómo tratar a las ancianas y a las jóvenes. No tiene límite. En cualquier área que tú la quieras poner a prueba, la Biblia te va a ayudar. El poder de la escritura es para ayer, para hoy y para siempre. ¿Sabes algo que me impresiona? Alguna vez leía en el libro de nuestro hermano Douglas Jacoby, Evidencias convincentes de la Biblia, él exponía, nuestro Señor Jesús vivió 33 años aquí en la tierra. 3 años invirtió en su ministerio, pero los evangelios únicamente narran 34 días de la vida de Jesús. Y eso es impresionante, familia, que con 34 días que conocemos de la vida de nuestro Señor Jesús, Él ha revolucionado a cientos de generaciones. El día de hoy, tú y yo, sin ser judíos, sin vivir en Israel, tú y yo podemos escuchar de la palabra de Dios y seguir a ese Jesús de la Biblia. Es impresionante. En el proceso de la consejería, que quiero animarte el día de hoy, el proceso de la consejería, tú y yo debemos de tener en mente que Jesús es el centro. Jesús no es un personaje más en la Biblia, como quizás David o Rahab o Jonás. No lo es. Jesús es el centro de la Biblia. Y cada vez que leamos, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, debemos decir, ¿dónde está la figura de Jesús? Mira, cuando tú ves a Isaac, ves al hijo que estuvo a punto de ser sacrificado, una prefigura. Y cuando tú ves a Jesús, ves al hijo que fue crucificado y que fue sacrificado como una ofrenda. Cuando tú ves a José, ves al hermano que los otros 11 hermanos no lo querían, que lo vendieron. Y cuando ves a Jesús, ves como sus hermanos hebreos, judíos, tampoco lo querían y finalmente lo entregaron. Cuando ves a Moisés, ves ese bebé que nació y el faraón decretó que todos los bebés hebreos, israelitas, murieran. Cuando ves a Jesús, ves a un Jesús corriendo con sus padres rumbo a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes había decretado que todos los hijos, que todos los niños menores de 2 años murieran. Cuando tú ves a Jesús, cuando tú leas la Biblia, yo quiero decirte, tú abre tus ojos, quítate esos ojos, anteojos occidentales y ponte los anteojos espirituales para que puedas ver a este Jesús en la Biblia. Este Jesús que estamos en la Biblia, Él es la Biblia caminando y Él es la llave. ¿A quién debemos imitar entonces? Al Dios al que servían, al Dios al que servían, al Dios amoroso, al Dios misericordioso, al Dios que está dispuesto a perdonar una y otra y otra y otra vez. Ese es el Dios que tú y yo debemos de buscar y de imitar dentro de la Biblia. Ese es el Jesús y con los ojos que vemos en cada libro, en cada uno de los 66 libros, buscar cómo este libro me habla de la esencia de quién es Jesús.
Ahora, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Bueno, ya sabemos que el Espíritu Santo es nuestro defensor, pero también es nuestro maestro y nuestro guía. Él es quien convence, no tú, ni yo. No se trata de nosotros de convencer, nosotros simplemente aconsejamos y el que convence es el Espíritu Santo. Y sabes que yo en esta área necesito arrepentirme, no sé tú, pero yo muchas veces veo como a Dios aquí arriba, el Dios todopoderoso y soberano, veo al Jesús al que yo quiero seguir, que murió en la cruz por mí y resucitó por mis pecados. Pero cuando pienso en el Espíritu Santo, pienso como que, no sé, ¿verdad? Pero yo quiero decirte esta noche, Él es uno de los tres, pero no es el tercero. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y muchas veces lo tardamos como el tercer lugar. No sé si quiero escuchar el Espíritu Santo. No sé si quiero ser guiado, no sé si quiero ser que sea mi maestro. Y sabes que forma parte de la Trinidad y es algo muy, muy importante. A través de Él recibimos los frutos del Espíritu, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el dominio propio, la amabilidad. Y es importante que le escuchemos. El Espíritu Santo también nos anima, nos renueva, nos advierte y nos convence. Ese es el rol del Espíritu Santo para tu vida. Y la pregunta es si Él está haciendo o si tú le estás dejando hacer el trabajo. Nuevamente, Él es quien convence a la persona, no tú ni yo, familia. Estamos por concluir nuestro devocional de esta noche. Quiero llevarte a Lucas 7, donde Jesús hizo un increíble trabajo y nos deja una increíble enseñanza. En Lucas 7, versículo del 11 al 17, fíjate lo que dice la Biblia. Poco después, Jesús en compañía de sus discípulos y de una gran multitud se dirigió ¿a dónde? A un pueblo llamado Naín. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que llevaban se detuvieron y Jesús les dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones. Qué increíble pasaje, familia. Yo no sé tú, pero para mí a mí me llena de mucha fe este tipo de pasajes. Primero que nada nos dice que era por el área de Naín, ahí te puse un mapa, cerca del área de Galilea. Capernaum era, se puede decir, como el cuartel general de Jesús, y vemos el lago de Galilea aquí a un lado, donde él hizo la mayoría de sus milagros, y en el oeste, vemos la ciudad de Naín. Primero que nada, 4 cosas que podemos aprender de Jesús como consejeros. Una es que él miró a esta mujer en su dolor. Jesús vio. Como consejeros, tú y yo necesitamos ver las necesidades de la gente. Número 2, Jesús se compadeció. Le dijo, no llores. Es decir, Jesús sintió lo que la mujer estaba sintiendo. Te ordeno que te levantes. Jesús habló. Jesús dio una orden y eso sucedió. Se acercó al féretro y Jesús tocó a la persona. Qué increíble, Jesús no se mantuvo a la distancia, sino vio la necesidad de la persona, sintió empatía con la persona de su dolor, habló con la persona, dio una orden y tocó a esa persona. Y podemos ver otros pasajes donde hubo sanidad, como cuando él sanó al paralítico o al ciego, u otros pasajes de tu preferencia, pero me encanta ese Jesús que toca a las personas. ¿Sabes qué? Algo que tengo yo que aprender y espero esta noche se queden claro para ti también, es que cada persona que escuchas tiene una historia diferente. Cada historia tendrá una solución única. Yo no sé, quizás en esta audiencia tenemos hermanos que algunos son contadores, algunos son ingenieros y ellos siguen su fórmula, ¿no? Algunos son médicos y no puedes decir, tómate un puño de esta medicina, ¿no? De hidrocortisona y a ver cómo te sientes mañana. No, ellos son precisos. Tómate 10 mililitros. Tómate, para hacer esto necesitas, para construir una pared, necesitas tantos tabiques, tantos litros de agua, tantos cementos, costales de cemento. Somos precisos, pero ¿sabes qué? Muchas veces queremos traer eso a la consejería y creemos que porque esto nos funcionó en el pasado o con otra situación, queremos resolverla de la misma manera, pero no funciona así. Cada historia es única
y Jesús lo sabía. La consejería en la vida de las personas no es una fórmula matemática, no es un A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Ese es mi corazón. Muchas veces, como lo mencionaba aquí, podemos tener ingenieros, contadores, qué sé yo, aquí en la audiencia, y es la manera en la que procesamos la información. Pero no es así con la consejería. O queremos resolverla como un simple receta de postres. Pones tantos de azúcar, tanto de leche, dejas tanto tiempo hornear y tendrás tu riquísimo flan, ¿no? No es así. Jesús sabe que si tú escuchas a la persona, tendrás la información suficiente para emitir un mejor consejo. Así es que Él nos anima a escuchar lo que la persona está contando, a analizar qué es lo que sucedió y finalmente aconsejar de una manera bíblica y profunda. La palabra de Dios nos dice que David pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió en el Salmo 78-72. ¿Quiénes somos como consejeros? Se refleja y se reflejará siempre en la habilidad para hablar de lo que pasó en la cruz y también se reflejará cuando llevemos el mensaje de la cruz y dar la misericordia para cambiar a una persona. Es decir, dejar la esperanza que sí hay un nuevo inicio con Jesús. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo? Bueno, le hablaba de Jesús y solamente de Jesús y en la cruz. Ese era su mensaje. Muchas veces queremos diluir el mensaje agregándole más cosas, pero no funciona así. Yo quiero animarte, familia, quiero animarte esta noche a que tú puedas ser un consejero efectivo. Debemos crecer en nuestro conocimiento y habilidad para aconsejar. El domingo nos decía Todd, si tú conoces un bebé de 10 años y dices, qué increíble bebé, qué bonito bebé, está aprendiendo a hablar, a caminar, a comer. Pero si tuvieras ese bebé en 10 años, esperarías que ese bebé ya sabe hablar, como un jovencito de 12 años, que ya sabe caminar, que ya sabe vestirse, que ya sabe comer. Si lo vieras en la misma condición que lo viste hace 10 años, siendo un bebé de 2 años, pero ahora un jovencito de 12, dirías, ¿qué está mal con él? Algo pasó. Y sabes que espiritualmente hablando sucede lo mismo cuando hay personas que nos quedamos estancadas en esa etapa, que pasan 5 años y nada cambia, que tengo 10 años en la fe y nada cambia. Somos esos bebés espirituales y Dios quiere que crezcamos y que seamos esos consejeros efectivos. Siempre que aconsejemos habrá dos corazones, el de la persona aconsejada y quien brinda el consejo. Tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque traemos una disfuncionalidad familiar, ¿verdad? Y eso, la disfuncionalidad, la traemos ¿a dónde? A la iglesia. Entonces aquí somos un montón de pecadores con un montón de necesidades desde nuestra infancia, que le hicieron menos, que no nos daban de comer, que a los hermanos les tocaba más comida. Y llegamos con nuestro montón de inseguridades y de pecado y lo traemos a la iglesia y nos juntamos un montón de gente disfuncional y traemos todas estas necesidades a la iglesia. Pero adivina cuál es el ánimo. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para tratar con estas disfuncionalidades dentro de las iglesias. Fueron con y por este propósito que la mayoría de los autores escribieron esas 21 epístolas que están en la palabra de Dios. Y eso es increíble, familia. Pero antes de poder ser ese consejero efectivo, tenemos que ser esa persona, como el ejemplo que hemos usado múltiples veces, que antes de ayudar a alguien más, se pone la máscara de oxígeno en el avión para poder ayudar. Antes de cuidar a alguien más, necesitas cuidar de ti mismo primero, emocional, física, espiritual y psicológicamente. Amén. Concluimos básicamente diciéndote, aconsejamos ¿en dónde? En el ambiente de la iglesia. ¿En qué? En el poder y la autoridad de las Escrituras. ¿Aconsejamos con qué? Con el poder del Espíritu Santo. No lo que yo creo, no lo que tú crees, lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos dicen tras de sus autoridades. Jesús es nuestro modelo y centro de consejería. ¡Wow! O sea, no tengo que imitar a nadie fuera de Jesús. Es ese modelo y el centro de consejería. Estar conscientes de quién soy yo, como decíamos ahorita, de mi disfuncionalidad que traigo a la iglesia y como ser humano que cada uno de nosotros aportamos a este increíble lugar que llamamos iglesia. Encontrar recursos para ayudar a otros será siempre lo mejor.
Yo espero de todo corazón que esa devocional haya sido esta primera sesión de mucha bendición para tu vida, como la ha sido para nosotros y para cientos de personas. Quiero decirte que te amo y espero haya sido de mucha bendición. A Dios sea la gloria.